En la calurosa mañana de julio. Me desperté con el corazón latiendo como un tambor lejano. Mientras las fotos de mis familiares inundaban las redes sociales. Todos riendo en la cubierta de un crucero de lujo por el Mediterráneo. Con el sol de Barcelona reflejándose en sus copas de cava. Todos menos yo. Sentada sola en mi pequeño apartamento de Madrid. Contemplé el último mensaje de mi padre: debes aprender a valorar lo que tienes. Pero la verdadera lección no era para mí. Al verlos zarpar sin mí, comprendí que algunas enseñanzas se imparten mejor con consecuencias, no con exclusiones. Me llamo Elena Vargas. Y hasta esa mañana. Aún creía que la familia significaba algo más que lazos de sangre o certificados de matrimonio. A los 28 años. Había construido una vida modesta como coordinadora de eventos en una agencia de publicidad en el centro de Madrid. El trabajo no era glamoroso. Pero organizar lanzamientos corporativos y galas benéficas me permitía pagar un piso de un dormitorio en Lavapiés y algún capricho ocasional en el mercado de San Miguel. Nuestra casa familiar estaba en un barrio acomodado de Pozuelo de Alarcón, donde mi padre, Ricardo, había fundado su firma de consultoría financiera hacía 15 años. La casa aún guardaba ecos de mi madre, el color cálido de las paredes en la cocina. Las rosas del jardín que florecían cada primavera a pesar del descuido de Juana. Mamá se había ido hacía 12 años. Arrebatada por un cáncer cuando yo tenía 16. Esos meses finales viéndola desvanecerse fueron los más duros de mi vida. Aunque papá fue mi pilar entonces, sosteniéndome en las interminables noches de hospital. Todo cambió cuando Juana apareció 3 años después de la muerte de mamá. Papá la conoció en un evento de networking. Era una agente inmobiliaria con uñas perfectamente manicuras y una risa que nunca llegaba a sus ojos. ¿En 6 meses? Se casaron. En 1 año. Tenía 2 nuevos hermanastros, Raúl, ahora de 21 años. Estudiando administración de empresas en la Universidad Complutense gracias al dinero de papá. Y Clara, de 19. Cursando diseño de moda en una escuela privada que costaba más por semestre de lo que yo ganaba en 3 meses. El cambio fue gradual. Como el agua que se enfría lentamente hasta congelarse. Primero, fueron pequeñas cosas. Mis fotos de infancia desaparecieron del salón, reemplazadas por retratos profesionales de la nueva familia. Mi antiguo dormitorio se convirtió en el vestidor de Clara mientras yo estaba en la universidad. Las cenas familiares se volvieron incómodas, con Juana dirigiendo cada conversación hacia las perspectivas de Raúl en el mundo laboral o los proyectos de diseño de Clara. Mientras mis historias de trabajo recibían asentimientos educados pero distantes. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que me había convertido en una extraña en mi propia familia. Fue en la cena de Nochebuena hace 2 años. Juana había pedido que cada uno compartiera porque estaba agradecido. Cuando llegó mi turno, empecé a hablar de cómo había conseguido mi puesto en la agencia. Cómo mamá estaría orgullosa. Juana me interrumpió a mitad de frase: mantengamos el foco en el presente. ¿Vale? Esto va de nuestra familia ahora. El énfasis en nuestra resonó como una bofetada. Papá no dijo nada. Solo rellenó su copa de vino y cambió el tema a los logros académicos de Raúl. Desde entonces, aprendí a navegar esa distancia cuidadosa. Aparecía en las fiestas importantes. Llevaba regalos apropiados. Sonreía para fotos que luego se recortaban o se publicaban con leyendas como parte del equipo, en lugar de incluir mi nombre. Me convencía de que era suficiente que papá aún llamara de vez en cuando. Aunque esas llamadas se habían reducido a chequeos mensuales que parecían más obligación que cariño. La disparidad financiera se volvió imposible de ignorar. El año pasado, Raúl destrozó su BMW, su segundo coche en 3 años, y tuvo uno nuevo en 1 semana. Los viajes de Clara a Ibiza y Formentera para las vacaciones de primavera eran financiados por completo, con compras incluidas. Mientras tanto,
Cuando mi viejo SEAT necesitó una reparación de transmisión el invierno pasado, le pedí a papá un pequeño préstamo para no perder el trabajo. Su respuesta: Elena, tienes 28 años. Es hora de que aprendas a manejar tus finanzas sola. No podemos seguir rescatándote. Podemos. Como si alguna vez me hubieran rescatado antes. Pero lo gestioné. Siempre lo hacía. Acepté trabajos freelance. Coordiné bodas de fin de semana. Construí mis ahorros poco a poco. Me decía que la independencia era su propia recompensa. Que no necesitaba su dinero ni su aprobación. Tenía la fuerza de mi madre. Su resiliencia. Su capacidad para encontrar belleza en la lucha. Mirando atrás, veo lo ingenua que fui. Pensando que si solo permanecía agradable. Sin demandas. Agradecida por las migajas de afecto que me lanzaban. Eventualmente me verían como familia de nuevo. No me di cuenta de que, en sus ojos, ya no era familia. Era un recordatorio de un pasado que Ricardo quería olvidar. Un fantasma de una mujer con la que Juana nunca podría competir. Una obligación inconveniente de una vida anterior. Los signos de favoritismo se volvieron tan predecibles como las lluvias de otoño en Madrid. Cada reunión familiar era una lección magistral en exclusión sutil. Cada una erosionando lo que quedaba de mi conexión con ellos. Tomemos la Navidad pasada. Llegué a casa para encontrar relojes Cartier a juego bajo el árbol para Raúl y Clara. Esos modelos clásicos que cuestan más de 5.000 euros cada uno. Juana se aseguró de que todos lo notaran, insistiendo en que los abrieran primero. Mientras lo documentaba todo para Instagram. Para nuestros increíbles hijos que nos enorgullecen cada día. Había escrito: mi regalo, una tarjeta de 50 euros para el Corte Inglés. Entregada casi como un pensamiento posterior mientras todos admiraban la muñeca de Raúl. Los tiempos han sido duros con el negocio. Murmuró papá al ver mi expresión. Eso fue 3 semanas después de que publicara fotos de su escapada espontánea a Marbella. Con golf y tratamientos de spa incluidos. Las conversaciones en la cena eran quizás el corte más cruel. Juana había perfeccionado el arte de desviar cada tema lejos de mí. Cuando mencioné que había coordinado un evento benéfico que recaudó 200.000 euros para investigación contra el cáncer infantil, ella pivotó inmediatamente, hablando de logros. ¿Te contó Ricardo que Raúl fue ascendido a interno senior? El más joven en la historia de la empresa. El hecho de que fuera la empresa de papá. Y que el ascenso no significara nada más que un cambio de título. No se mencionó. O cuando compartí noticias sobre una boda de destino que planeaba en Mallorca. Clara interrumpía con su propia historia. Mucho más interesante. Sobre cómo su profesor podría incluir sus diseños en una exposición estudiantil. ¿No es increíble?, exclamaba Juana. Talento real. Esta lo saca de mi lado. Mi abuela era toda una costurera. Los dobles estándares financieros eran impresionantes en su audacia. Los gastos esenciales de Raúl incluían una membresía en un gimnasio exclusivo en La Castellana. 200 euros al mes. Clases semanales de golf y un plan de comidas que requería 1.000 euros mensuales en cenas de networking. Los suministros artísticos de Clara costaban más que mi alquiler. Y su desarrollo profesional incluía semanas de moda en Barcelona y Milán. Mientras tanto, cuando mi portátil murió, el que necesitaba para el trabajo que pagaba mis facturas, pregunté si podía prestarme una de las 3 iPads que yacían sin usar por la casa. Solo temporalmente. La respuesta de Juana fue rápida: esas son para uso familiar. Quizás mira opciones refurbished en línea. Dicen que son bastante asequibles. Uso familiar. Como si yo fuera una extraña pidiendo un favor. El incidente más revelador ocurrió hace solo 2 meses. Raúl se metió en problemas en la Complutense, algo sobre probatoria académica por no entregar trabajos.
En lugar de consecuencias. Papá contrató un tutor privado a 300 euros la hora y hizo una donación generosa a la Facultad de Empresariales. Todos merecen una segunda oportunidad. Dijo. Raúl aún está encontrando su camino. Esa misma semana. Le llamé llorando después de que mi coche fuera destrozado por un conductor que se dio a la fuga en un aparcamiento. No estaba herida. Pero el seguro solo cubría parte de un reemplazo. ¿Podría ayudarme con solo 1000 euros para conseguir algo fiable y llegar al trabajo? ¿Elena? Suspiró con ese tono que me hacía sentir como una carga. Debes aprender a manejar estos contratiempos sola. ¿Y si Juana y yo no estuviéramos aquí? No puedes seguir dependiendo de nosotros. Dependiendo de nosotros. Cuando había dependido yo de ellos para algo más que decencia humana básica. Mi mejor amiga desde la universidad. Marta. Observaba esta disfunción con creciente ira. Te están manipulando. Decía sobre un vino en nuestras quedadas mensuales. Haciéndote sentir agradecida por migajas mientras ellos banquetean en la mesa donde deberías sentarte tú. Pero yo siempre los defendía. Inventaba excusas. Papá estaba estresado con el negocio. Juana aún se ajustaba a ser madrastra. Raúl y Clara eran jóvenes. Aún buscándose. Me convencía de que si solo era paciente. Comprensiva. Sin demandas. Eventualmente ganaría mi lugar de vuelta. La verdad era más dura de tragar, era conveniente cuando necesitaban a alguien para señalar y decir, mira. Incluimos a todos. Era la diversidad en su portafolio familiar. Prueba de que Ricardo no había abandonado por completo su pasado. Pero nunca fui más que un accesorio. Un personaje secundario en la gran narrativa de su nueva familia perfecta. Cada desaire. Cada rechazo. Cada olvidamos mencionarlo o no pensamos que te interesaría. Estaba llevando a algo. No sabía aún que estaban preparándome para lo que consideraban la lección definitiva en conocer mi lugar. Creían que me enseñaban sobre gratitud. Humildad. Apreciar las migajas que me lanzaban. No tenían idea de que en realidad me enseñaban algo mucho más valioso, que cuando la gente te muestra quiénes son. Debes creerles. Y cuando confunden tu bondad con debilidad. A veces la mejor respuesta no es poner la otra mejilla. Es mostrarles exactamente cuán fuerte te has vuelto a pesar de ellos. El anuncio llegó en un domingo aparentemente ordinario a principios de junio. Había conducido hasta Pozuelo para lo que papá llamó un brunch familiar especial. Su voz sonaba inusualmente animada por teléfono. Casi emocionada. Por un momento tonto. Me permití esperar que quizás las cosas cambiaran. Que quisieran cerrar la brecha creciente entre nosotros. La mesa del comedor estaba puesta con la mejor vajilla de Juana. Orquídeas frescas como centro. Y cava ya servido. Raúl y Clara vibraban de excitación. Intercambiando miradas cómplices que me tensaron el estómago con inquietud. Tenemos noticias increíbles. Comenzó papá. Alzando su copa con una sonrisa que no había visto en años. La familia se va de crucero de lujo por el Mediterráneo durante 7 días el próximo mes. La línea Regal Seas. Ya sabes. La que tiene restaurantes de chefs famosos y balcones privados en cada suite. Mi corazón se elevó a pesar de mí misma. Unas vacaciones familiares. Quizás esto era la rama de olivo que esperaba. Suena maravilloso. Dije. Ya calculando mentalmente si podía usar mis días de vacaciones y pagar mi parte. La sonrisa de Juana era particularmente brillante mientras continuaba, ya lo hemos reservado todo. El barco zarpa de Barcelona el 15 de julio. Conseguimos el paquete familiar. Una ganga para los 4. Los 4. Las palabras flotaron un momento antes de que su significado me golpeara por completo. Observé sus rostros, papá evitando mis ojos. Juana con satisfacción apenas disimulada.
Raúl de repente muy interesado en su mimosa. Clara al menos con la decencia de parecer incómoda. Los 4. Repetí. Mi voz más firme de lo que sentía. Bueno. Sí. Dijo Juana. Como si fuera obvio. El paquete era específicamente para 2 adultos y 2 dependientes en edad universitaria. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Tenía 28 años. No había sido dependiente en 6 años. Pero podría reservar mi propia cabina. Ofrecí. Odiando lo desesperada que sonaba. Puedo cubrir mis costos. ¿Oh? ¿Elena? Interrumpió Juana con falsa preocupación. El barco está completamente vendido. Lleva meses así. ¿Estos cruceros de lujo? Ya sabes cómo son. Además, esto es más bien una cosa de familia nuclear. Familia nuclear. Como si yo fuera una especie de anomalía radiactiva. Papá finalmente me miró entonces. Y su expresión era algo que nunca había visto, fría. Deliberada. Casi justiciera. Elena. Creo que esto te vendrá bien. Bien para mí. No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Debes aprender a apreciar lo que tienes. Dijo. Cada palabra medida con cuidado. A entender tu posición y estar agradecida por ella. Siempre pides más. Esperas más. A veces. La mejor lección es entender qué se siente al no ser incluida. Quizás entonces valores los momentos en que sí lo eres. La habitación giró ligeramente. Esto no era un descuido. No se trataba de paquetes o barcos vendidos. Era intencional. Calculado. Crue. Apenas te pido nada. Susurré. Tus expectativas son claras. Incluso sin decirlas. Replicó Ricardo. La forma en que miras el coche de Raúl. Las oportunidades de Clara. Ese juicio. Esa sensación de derecho. Debe parar. ¿Derecho? Trabajaba 60 horas semanales. Vivía en un piso estrecho. Había comido paella precocinada un mes para permitirme ropa de trabajo nueva. ¿Y yo tenía derecho? ¿Entonces esto es un castigo? Pregunté. Es una lección. Corrigió. Emergiendo su voz de CEO. La que usaba para cerrar tratos y despedir empleados. Una que claramente necesitas aprender. Raúl finalmente habló. Su voz goteando con descendencia, vamos. Elena. No lo hagas dramático. Te enviaremos muchas fotos. Te traeré un souvenir. Añadió Clara. Como si un llavero pudiera hacer aceptable esta traición. Me puse de pie. Mis piernas sosteniéndome a pesar de sentirse como gelatina. Necesito irme. Elena. No seas infantil. Gritó Juana tras de mí. Estás probando el punto de Ricardo. Me volví en la puerta. Mirándolos a cada uno, el punto de que no pertenezco a esta familia. Mensaje recibido. El viaje de vuelta fue un borrón. Me detuve 2 veces. Convencida de que iba a vomitar. No era solo la exclusión. Era la deliberación. Lo habían planeado. Discutido. Decidido juntos que necesitaba ser enseñada sobre mi lugar. Y ese lugar estaba firmemente fuera de su círculo. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá esa noche mientras me sentaba en la oscuridad de mi salón. Espero que uses este tiempo para reflexionar sobre tu actitud y comportamiento. Te queremos. Elena. Pero el amor a veces significa enseñar lecciones duras. Cuando volvamos. Espero que tengas una nueva apreciación por el privilegio de ser parte de esta familia. ¿Privilegio? Ser ignorada.
Desechada y excluida era aparentemente un privilegio por el que debería estar agradecida. Capturé el mensaje en una pantalla y me senté en la penumbra. Algo frío y determinado cristalizaba en mi pecho. Querían enseñarme una lección. No tenían idea de qué tipo de alumna habían creado. Pero estaban a punto de descubrir que algunas lecciones, una vez aprendidas, no se pueden deshacer. Y algunos alumnos eventualmente superan a sus maestros. La transformación de dolor a furia ocurrió entre mi tercera copa de vino y la 15ª maldición de Marta. ¿Había venido inmediatamente después de mi mensaje? Llegando con comida tailandesa para llevar y suficiente ira justiciera para avivar una pequeña revolución. ¿Hicieron qué? Gritó por tercera vez. Paseando por mi pequeño salón como un animal enjaulado. Se van de crucero de lujo específicamente para enseñarte una lección sobre apreciación. ¿Están locos? Me acurruqué en el sofá. El shock inicial dando paso a algo más afilado. Más enfocado. Lo peor es que piensan que son justos. Como si me hicieran un favor mostrándome que no pertenezco. Marta se detuvo y me miró con una intensidad que rara vez había visto. Elena, he visto cómo te han disminuido durante años. Me he callado porque siempre los defendías. Pero esto es guerra psicológica. ¿Y sabes qué hacemos en la guerra? Poner la otra mejilla. Ofrecí débilmente. Luchamos. Dijo firmemente. Quieren enseñarte una lección. Quizás es hora de que ellos aprendan una en su lugar. Esa noche, después de que Marta se fuera, no pude dormir. Repetía cada desaire. Cada rechazo. Cada momento en que me hicieron sentir como una invitada no deseada en lo que debería ser mi hogar. A las 3 de la mañana. Tomé una decisión. Si querían tratarme como una extraña, actuaría como una que no tenía nada más que perder. Los días siguientes. Abordé mi investigación con la misma meticulosidad que traía a la planificación de eventos. Cada detalle importaba. Cada conexión podía ser útil. Empecé con lo que sabía. La empresa de papá. Consultoría Pinnacle. Estaba en las etapas finales de negociar un contrato masivo con Industrias Harley. Una multinacional española conocida por su política de tolerancia cero ante la mala conducta financiera. Había oído suficientes conversaciones en la cena para saber que este acuerdo haría o rompería la firma de papá. La CEO de Harley, Margarita Harley, era notoriamente estricta con los estándares morales de sus socios. Un atisbo de escándalo. Y se iría sin mirar atrás. El avance llegó por accidente. Estaba visitando la casa mientras ellos estaban fuera. Supuestamente para recoger fotos antiguas de mamá que quería escanear. Pero había llegado temprano y encontré la puerta de la oficina de papá entreabierta. Dentro, en su escritorio, había una pila de extractos de tarjetas corporativas. No pude resistirme. Ojeando rápidamente. Vi cargos en clubes nocturnos de Madrid. Boutiques de lujo en Serrano. Incluso un viaje a París marcado como reunión de negocios. Reconocí el nombre de Raúl en varios recibos. No era empleado. Pero usaba tarjetas de la empresa como si fueran suyas. Memorizaba números y fechas antes de oír la puerta principal. Salí fingiendo normalidad. Pero ya tenía mi primer hilo para tirar. La semana antes de su partida, intensifiqué mi recopilación. Usé mis contactos en el mundo de eventos para conectar con Jennifer. Una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba en el departamento de cumplimiento de Harley. Sobre un café. Le conté lo suficiente para que entendiera. Si tienes evidencia sólida, puedo pasarla directamente al comité. Dijo. Pero Elena, esto destruiría a tu padre. No es mi padre quien me preocupa. Respondí.
¿Es la justicia? En casa. Revisé correos antiguos que papá me había enviado por error, donde discutía beneficios fiscales de pasar gastos personales por la empresa. Encontré más, facturas falsas por consultorías que coincidían con las compras de Clara. Todo se acumulaba en una carpeta digital, etiquetada meticulosamente. La cena de despedida fue la gota que colmó el vaso. Se celebró en un restaurante exclusivo en la Gran Vía, supuestamente para despedirnos antes del viaje. Llegué para encontrarlos ya brindando. Juana llevaba un collar nuevo que reconocí de un cargo reciente en la tarjeta corporativa. Durante la cena, hablaron sin parar del crucero, las suites con vistas al mar, las excursiones en Sicilia, las cenas gourmet. Nadie mencionó mi exclusión. Como si fuera normal. Raúl se jactó de cómo usaría el viaje para el networking, mientras Clara planeaba fotos para su portfolio de moda. Papá pagó con la tarjeta corporativa, marcándola como cena de negocios. Memoricé los últimos 4 dígitos y la hora. Otra pieza de evidencia para el archivo. Al despedirnos fuera del restaurante, papá me llevó aparte. Espero que uses esta semana para pensar realmente en tu comportamiento. Elena. Sobre la gratitud. Sobre la familia. Lo miré fijamente, definitivamente pensaré en la familia. En las lecciones y en las consecuencias. Asintió, satisfecho con lo que oyó como su misión. Viéndolos alejarse, riendo y emocionados por su aventura mediterránea. Sentí evaporarse lo último de mi vacilación. Habían coreografiado mi humillación. Disfrazado la crueldad como educación. Llamado al abandono emocional una lección en gratitud. El lunes por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. La mañana del sábado llegó con el tipo de sol brillante que parecía ironía cósmica. Mientras mi familia embarcaba en su crucero de lujo en Barcelona, yo me sentaba en mi apartamento de Madrid, con el portátil abierto. Todo listo para desplegar. Su primera publicación en Instagram apareció a las 9:47. Juana y papá chocando copas de cava en la cubierta principal. Con la leyenda, comienza la aventura. Familia Vargas, bendecidos sueños mediterráneos. Esperé hasta el lunes. A las 10 en punto. Estarían bien adentrados en aguas internacionales para entonces. Probablemente tumbados junto a la piscina. Completamente ajenos. Respiré hondo y pulsé enviar en el primer correo al Comité de Cumplimiento de Industrias Harley. El asunto era simple, urgente, evidencia de mala conducta financiera en consultoría Pinnacle. El correo detallaba todo, el mal uso de tarjetas corporativas, los gastos falsos de negocios, el acceso no autorizado de Raúl a fondos de la empresa pese a no ser empleado. Adjunté 43 piezas de evidencia, cada una etiquetada y fechada meticulosamente. La joya de la corona era una hoja de cálculo que había creado mostrando más de 200.000 euros en gastos personales cargados a tarjetas de la empresa en los últimos 18 meses. En una hora, recibí una respuesta automática confirmando la recepción y afirmando que una investigación comenzaría inmediatamente. A mediodía, Jennifer me escribió en privado: el comité de cumplimiento está en sesión de emergencia. Margarita Harley está involucrada personalmente. Esto es grande. El martes por la mañana, envié el segundo paquete a la Agencia Tributaria Española. Esta versión enfatizaba el ángulo de fraude fiscal. Como los gastos personales se categorizaban deliberadamente como deducciones de negocio. Incluí correos de papá discutiendo los beneficios fiscales de pasar los gastos de Raúl por la empresa. Para la tarde del martes, mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones de LinkedIn. 3 empleados diferentes de Pinnacle habían visto mi perfil. El pánico había comenzado en la oficina. Incluso si los vacacionistas no lo sabían aún. El miércoles fue la bomba mediática. David Kim,
Del Diario de Negocios de Madrid. Había estado esperando mi correo. 2 horas después de recibirlo. Me llamó, Elena. Esto es explosivo. ¿Te das cuenta de que destruirá la reputación de Pinnacle? Cuento con ello. Respondí. Necesitaré verificar algunos documentos independientemente. ¿Puedes darme hasta mañana para publicar? Eso encaja perfectamente. Dije. El jueves sería el día 5 de su crucero de 7 días. Demasiado tarde para volar de vuelta temprano. Demasiado tarde para manejar nada efectivamente. La tarde del miércoles. Recibí una llamada inesperada de Roberto Martínez. El director financiero de Pinnacle y amigo de larga data de papá. Elena. ¿Qué has hecho? Su voz estaba tensa. No sé de qué hablas. ¿Roberto? Industrias Harley acaba de terminar las negociaciones del contrato. Citaron alegaciones creíbles de mala conducta financiera. La Guardia Civil apareció en la oficina esta tarde con una orden. Se llevaron todo, ordenadores, archivos. Todo. La empresa de tu padre está acabada. Quizás deberías llamarlo. Sugerí inocentemente. Oh. Espera. Está en un crucero en medio del mar con internet limitado. ¡Qué timín terrible! El silencio de Roberto habló volúmenes antes de colgar. La mañana del jueves. El artículo de David salió en vivo, exclusiva, importante firma de consultoría madrileña bajo investigación federal por malversación y fraude fiscal. Era la noticia principal en la sección de negocios. Completa con copias de algunos de los documentos más dañinos que había proporcionado. Mi teléfono explotó con notificaciones. La historia se compartía en LinkedIn, Twitter y Facebook. Varios clientes ya habían emitido declaraciones distanciándose de Pinnacle. Las reseñas de Google de la empresa eran bombardeadas. Su sitio web se colapsó por el tráfico. Y entonces, a las 2 del jueves, llegó la llamada que esperaba. Era papá. Podía oír los anuncios del barco de fondo. La conexión era terrible. Crepitando con interferencias. ¿Elena? Ni siquiera intentaba ocultar su rabia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Aprendí mi lección. Papá. Dije calmadamente. Justo como querías. La empresa está siendo investigada. Harley se retiró. Vamos a perderlo todo. Deberías haber pensado en eso antes de cometer fraude. Antes de darle esas tarjetas corporativas a Raúl. Antes de decidir que necesitaba ser enseñada sobre consecuencias. Tú. Pequeña vengativa. La línea crepitó. Esto es por el crucero. Destruiste mi vida por unas vacaciones. No. Papá. Tú destruiste tu vida con tus elecciones. Yo solo me aseguré de que la gente adecuada lo supiera. Y lo cronometré para cuando estarías demasiado lejos para hacer nada al respecto. Ya sabes. Para que realmente apreciaras lo que tenías. ¿No es esa la lección que querías enseñarme? Podía oír a Juana gritando de fondo. Luego la voz de Raúl. Alta y pánica. El sonido de su paraíso desmoronándose era extrañamente satisfactorio. Estás acabada. Gruñó papá. Ya no eres mi hija. No eres nada para esta familia. No he sido parte de tu familia durante años. Respondí. Lo dejaste claro cuando reservaste 4 billetes en lugar de 5. Cuando me llamaste extraña. Cuando dijiste que necesitaba aprender mi lugar. Bueno. Felicitaciones. Papá. Lo aprendí. Mi lugar es defenderme. Mi lugar es hacerte responsable. Mi lugar es donde yo elija. Sin necesitar tu aprobación ni tus migajas de amor condicional.
La Guardia Civil quiere interrogar a Raúl. Dijo desesperadamente. Podría ir a prisión. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quería era ser incluida en unas vacaciones familiares. Lo que quería era ser tratada como una hija en lugar de una inconveniencia. Pero no siempre conseguimos lo que queremos. ¿Verdad? Me lo enseñaste tú. Considera esto mi graduación de tu escuela de lecciones duras. La línea se cortó. Ya fuera que colgara o perdiera la conexión. No me importaba. Me serví una copa de vino. El bueno que había guardado. Y salí al balcón. Mirando el skyline de Madrid. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes. Pero los ignoré todos. El sol se ponía. Pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Y por primera vez en años. Me sentí verdaderamente libre. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral en ver un imperio colapsar desde la distancia. Mientras mi familia permanecía atrapada en su paraíso flotante. Su reino ardía en tierra firme. La mañana del viernes trajo una nueva ola de revelaciones. David Kim publicó un seguimiento con entrevistas a 3 ex empleados de Pinnacle que confirmaban una cultura de irregularidades financieras en la empresa. Uno mencionó ver a Raúl usar rutinariamente tarjetas de la empresa en bares y clubes. Siempre con aprobación de papá. Otro reveló que varios familiares de ejecutivos tenían arreglos similares. Aunque ninguno tan egregio como el de Raúl. Para la tarde del viernes. Papá llamó de nuevo. Esta vez su voz había perdido la rabia. Reemplazada por algo más desesperado. Elena. Por favor. Has hecho tu punto. Deténlos. Diles que fue un malentendido. Un malentendido. Reí. Realmente reí. ¿Qué parte? Los 200.000 euros en fondos robados. El fraude fiscal. ¿O dar tarjetas corporativas a tu hijo desempleado? Es tu hermano. Hermanastro. Y según Juana, nunca fui realmente parte de la familia nuclear de todos modos. Recuerda. Esto era un crucero de familia nuclear. Tu madre se avergonzaría de ti. Dijo. Jugando su última carta. Las palabras flotaron entre nosotros un momento. Luego hablé. Mi voz firme y clara, mi madre murió creyendo que eras un buen hombre. Un hombre honesto. Nunca supo de tu fraude. Tus mentiras. Tu capacidad para aplastar a tu propia hija mientras lo llamas amor. Si alguien debería avergonzarse. Eres tú. Traicionaste todo lo que ella creía que eras. Silencio. Luego la voz de Juana de fondo. Chillona y demandante, dame ese teléfono. Elena. Bruja pequeña. La voz de Juana crepitó por la mala conexión. Has arruinado todo. Raúl está teniendo ataques de pánico. Clara no para de llorar. ¿Cómo pudiste hacer esto a tu familia? De la misma manera que vosotros me lo hicisteis a mí. Respondí. Deliberadamente. Calculadamente. Y llamándolo una lección. Te demandaremos por difamación. Suerte con eso. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Cada documento que proporcioné es real, cada recibo. Cada correo. Cada extracto de tarjeta. Quizás guardad el dinero para abogados de defensa criminal en su lugar. Raúl tomó el teléfono después. Su voz quebrada, Elena. Por favor. El agente de la Guardia Civil dijo que podría enfrentar 5 años de prisión. 5 años. Solo tengo 21. Lo suficientemente mayor para saber que robar está mal. Lo suficientemente mayor para jactarte de tu tarjeta ejecutiva. Lo suficientemente mayor para llamarme con derecho mientras gastas dinero robado en botellas premium. Lo devolveré. Todo.
¿Con qué dinero? Raúl. Los activos de papá serán congelados. La casa probablemente se venda para pagar honorarios legales. Tu fondo universitario. Eso probablemente era dinero sucio también. Esto es una locura. Era solo familia ayudando a familia. Gracioso como yo nunca fui familia cuando necesitaba ayuda. Solo cuando necesitabais a alguien a quien mirar por encima. Alguien a quien excluir. Alguien a quien enseñar lecciones. Clara fue la última. Sollozando dramáticamente, mi semestre en París está arruinado. La escuela llamó y dijo que si papá no puede pagar. No puedo ir. Bienvenida al mundo real. Clare. Donde no puedes estudiar moda en París con dinero robado. Donde tus acciones tienen consecuencias. Donde ser familia significa más que fotos en Instagram y relojes Cartier a juego. Te odio. Está bien. Estoy acostumbrada a no ser amada por esta familia. La llamada terminó con el sonido de múltiples personas discutiendo. Sus voces superponiéndose en pánico y recriminaciones. Su crucero de lujo se había convertido en una prisión. Atrapándolos en el paraíso mientras sus vidas implosionaban. La mañana del sábado. El día antes de su regreso. Trajo el golpe final. La Fiscalía de Madrid anunció una investigación formal contra Consultoría Pinnacle. Con posibles cargos por malversación. Evasión fiscal y fraude electrónico. Nombraron específicamente a Ricardo Vargas y otros familiares como personas de interés. Las noticias locales recogieron la historia. Para la noche. Estaba trending en Twitter madrileño con el hashtag CruceroGateMadrid. Alguien había encontrado la publicación de Instagram de Juana desde el barco y creó un meme de pantalla dividida, sus brindis con cava en un lado. La redada de la Guardia Civil en las oficinas de Pinnacle en el otro. La leyenda decía, navegando lejos de la responsabilidad como. Esa noche. Me senté con Marta en su apartamento viendo la cobertura de noticias. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó. Rellenando mi copa de vino. Ninguno. Dije sin dudar. Querían enseñarme sobre consecuencias. Querían que supiera mi lugar. Lo consiguieron. Solo que no como pretendían. Y mañana. Cuando vuelvan. Aterrizarán en Barcelona para encontrar sus tarjetas congeladas y probablemente algunos agentes de la Guardia Civil esperando para charlar con Raúl. Tendrán que averiguar cómo volver a casa con fondos limitados. Tendrán que enfrentar a todos, clientes. Amigos. Colegas que ahora saben exactamente quiénes son en realidad. ¿Y tú? Estaré en el Brun del domingo con mi verdadera familia, tú y los amigos que realmente se preocupan por mí. Viviendo mi vida. Avanzando. Mi teléfono vibró con otra llamada de papá. La rechacé. Luego bloqueé el número. Luego el de Juana. Luego el de Raúl. Luego el de Clara. ¿Sabes cuál es la parte irónica? Le dije a Marta. Si solo me hubieran incluido en ese crucero. Nada de esto habría pasado. Su avaricia. Su crueldad. Su necesidad de ponerme en mi lugar. Eso es lo que los destruyó. No yo. El domingo llegó con la claridad prístina que solo viene después de una tormenta. Estarían atracando en Barcelona justo ahora. Bajando de su crucero de lujo a una pesadilla de su propia creación. Lo sabía porque Jennifer me había escrito, oí por la vid que agentes de la Guardia Civil esperan en el puerto. Ricardo Vargas va a tener la peor bienvenida a casa jamás. Me paré en el balcón de mi apartamento con mi café matutino. Mirando el Retiro brillando a lo lejos. Mi teléfono estaba en silencio en la encimera. Todos sus números bloqueados. Mis cuentas de redes sociales privadas. Mis límites finalmente firmes en su lugar. Marta llegó al mediodía para nuestro brunch planeado. Trayendo cava y zumo de naranja.
Mimosas para la vencedora. ¿Anunció? ¿Cómo se siente? Libre. Dije simplemente. Por primera vez en años. Me siento completamente libre. Estábamos a mitad de nuestros huevos benedictinos cuando sonó mi teléfono del trabajo. Era mi jefa. Sand. Elena. Solo quería ver cómo estás. Vi las noticias sobre la empresa de tu padre. Aprecio eso. Sand. Espero que no afecte. De hecho, interrumpió. Llamé para decirte que Industrias Harley se puso en contacto ayer. Margarita Harley en persona quiere reunirse contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué? Está impresionada por tu integridad. Dijo, cualquiera que se enfrente a su propia familia por lo que es correcto es exactamente el tipo de persona con la que queremos trabajar. Buscan una nueva coordinadora de eventos para sus funciones corporativas. El salario es... bueno. El doble de lo que ganas ahora. Casi dejé caer el teléfono. ¿En serio? Completamente en serio. ¿Y Elena? Odiaría perderte. Pero lo mereces. Lo has ganado. Después de colgar. Marta alzó su copa, por Elena Vargas. Que aprendió su lugar y decidió que era en la cima. Esa noche. Mientras el sol se ponía sobre Madrid. Pintando mi apartamento en luz dorada. Desbloqueé el número de papá lo suficiente para enviar un mensaje final. Tenías razón en una cosa. Necesitaba aprender una lección. Pero no era sobre gratitud o conocer mi lugar. Era sobre conocer mi valor. Gracias por enseñarme que la gente que no te valora no te merece. Gracias por mostrarme que la familia no es sobre sangre o certificados de matrimonio. Es sobre respeto. Amor e inclusión. Y gracias por ese crucero. Mientras zarpabais lejos de mí. Yo navegaba hacia mi futuro. Uno donde elijo quién merece estar en mi vida. Y eso no sois vosotros. Pulsé enviar. Luego bloqueé el número de nuevo. Permanentemente esta vez. Más tarde esa noche. Supe por LinkedIn que Consultoría Pinnacle había solicitado oficialmente la quiebra. Ricardo Vargas estaba listado como buscando nuevas oportunidades. El perfil de Raúl en la Complutense había sido eliminado. La licencia inmobiliaria de Juana estaba bajo revisión. Su casa en Pozuelo ya estaba en venta, precio para mudanza rápida. Decía el anuncio. Pero no me detuve en su caída. En cambio, saqué mi portátil y empecé a preparar mi reunión con Margarita Harley. Tenía un futuro que construir. Uno que no incluía a gente que viera mi bondad como debilidad. Mi paciencia como permiso para herirme. Mi existencia como algo a apenas tolerar. Habían zarpado para enseñarme una lección sobre apreciación. Sobre conocer mi lugar. Sobre ser agradecida por migajas. En cambio, me enseñaron la lección más valiosa de todas, a veces. La mejor venganza no es elaborada ni planeada. Es simplemente mostrar a la gente exactamente quiénes son. Sosteniendo un espejo a sus acciones. Ellos crearon su propia tormenta. Yo solo me aseguré de que estuvieran en el mar cuando golpeó. Mientras cerraba mi portátil y me preparaba para dormir. Pensé en mamá. No en la versión idealizada a la que me había aferrado durante años. Sino en la mujer real que me crió para ser fuerte. Independiente y con principios. Habría estado destrozada por lo que Ricardo se convirtió. Pero creo que habría estado orgullosa de lo que elegí convertirme en respuesta. Lo último que hice antes de apagar las luces fue mirar esa foto del crucero que habían publicado, la de ellos brindando con cava. Confiados en su crueldad. Seguros en su exclusión de mí. No la borré. En cambio, la guardé. No como recordatorio de dolor, sino como recordatorio del momento en que elegí a mí misma.
El momento en que dejé de pedir un asiento en su mesa y construí la mía propia. Habían querido zarpar sin mí. Dejarme atrás para contemplar mi inutilidad. En cambio, navegaron directamente hacia las consecuencias de sus propias acciones. Mientras yo me quedé firmemente en tierra sólida, construyendo algo mejor de las cenizas de su imperio. La lección fue aprendida. Solo que no por mí.